Muy buenas noches, les Hola, saluda el doctor César del Castillo, residente de cuarto año de la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital Cayetano Heredia. Para continuar con esta jornada de Residente Cero, me es grato presentarles a la doctora Shirley Marcela Alarcón Santiesteban, pregrado y posgrado de la Universidad San Martín de Porres, Medicina Nuclear. Muy buenas noches, doctora, le cedo el paso. ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hablar un poquito de en qué consiste la especialidad de medicina nuclear. Para muchos, me imagino, futuros residentes es bastante complejo o cuál es el problema de este tipo. No el problema, sino lo que suele pasar es que en nuestro pregrado nos dan pocas o casi nada de conocimiento o información respecto a la medicina nuclear. Más que gamografía ósea, gamografía tiroidea, por ahí terapias con yodos, y hematíes marcados con tecnesio para hemorragia digestiva es lo único que escuchamos, ¿no? Pero esta especialidad de medicina nuclear es una especialidad mucho más amplia. Primero fue formada como una subespecialidad de la radiología y luego ya se volvió una especialidad propiamente como tal, ¿no? Entonces, esta especialidad lo que es parte de las imágenes, pero tiene un extra que es una especialidad que tanto trabaja de forma diagnóstica para evaluar funcionalidad de diferentes órganos y también para dar terapias, ¿no? Manejamos los que son terapias con samario, para pacientes con cáncer de próstata, para controlar el dolor, cuando ya son refractarios a la terapia analgésica, manejamos sustancias radioactivas que se tratan para el cáncer de tiroides, como el caso del yodo 131, y también hacemos todo lo que son diagnósticos. Es una herramienta diagnóstica cuando queremos evaluar lesiones metastásicas en hueso, lesiones a nivel de la glándula tiroides para evaluar la funcionalidad de este órgano. Por ejemplo, si nosotros queremos ver cómo funciona el riñón, podemos indicar estudios dinámicos o lo que se conoce como dinámicos y estáticos, donde vemos inyectamos una sustancia por vía endovenosa, vemos cómo se filtra por el riñón y cómo se elimina. Entonces, lo que hacemos nosotros es visualizar imágenes para poder determinar qué tan bien está funcionando un órgano. Eso es por la parte diagnóstica. Y en la parte terapéutica, utilizamos en algunos casos estas imágenes que nos permiten ver cómo se está distribuyendo la sustancia que inyectamos en determinado órgano que deseamos analizar para poder dar un tratamiento correcto, ¿no? Nosotros dentro de la especialidad vamos a abarcar grandes grupos. Pasas a la siguiente diapositiva, por favor. La medicina nuclear lo que hace, evalúa, tiene tres partes, ¿no? Medicina convencional, que es inyectar o dar por vía oral alguna sustancia y esperar que esa sustancia, de acuerdo al fármaco que hemos utilizado, que va a estar ligado a una sustancia radiactiva, vamos a ver cómo se distribuye en el órgano que queremos estudiar y obtener una imagen, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como medicina convencional. Ahí nosotros vamos a utilizar diferentes radioisótopos, sustancias radioactivas que van a ser específicas para determinado órgano, ¿no? Usualmente el radioisótopo ideal es el tecnesio 99, es el que siempre utilizamos. ¿Por qué? Porque es una sustancia que tiene baja energía, que su tiempo de semivida es corta, entonces en un día ya no existe en el cuerpo del paciente, entonces se elimina rápidamente, ¿no? Tenemos otra sustancia que es el yodo 131, que es una sustancia de mayor energía, básicamente la utilizamos para pacientes con hipertiroidismo, para tratar la hiperfunción, se da por vía oral, y también para la terapia ablativa en cáncer de tiroides, ¿no? Con el yodo nosotros sí tenemos que tener un manejo más específico porque es una sustancia que demora en eliminarse, entonces usualmente el paciente tiene que estar bien preparado, ¿no? Eso es en cuanto a terapias. Nosotros también hacemos terapias para lutecio 177, para patologías con tumores neuroendocrinos. Nosotros también damos samario para pacientes, como ya lo mencioné, con cáncer de próstata, refractarios, ¿no? Y la otra parte, que es la parte que a todos, a la gran mayoría de residentes les encanta, es la parte de PET-CT, ¿no? PET-CT es como lo más alto de la medicina nuclear, por así llamarlo, porque es un estudio híbrido en el cual se inyecta un fármaco, el fluor 18-FEG es el más común, el más utilizado, y obtenemos imágenes en la mayoría de protocolos desde base de cráneo hasta el muslo. Entonces,
es el 80% de imágenes de PET-CT se utilizan en casos oncológicos. Entre el 10 a 15% vamos a ver imágenes o problemas cardíacos para evaluar viabilidad miocárdica, para evaluar problemas epilepsias refractarias que en resonancia no se han detectado el foco epileptógeno, utilizamos esta técnica. Eso es un estudio metabólico que permite evaluar qué tan bien está distribuida esta sustancia, dependiendo de lo que queremos investigar, lo que queremos encontrar, en el cuerpo, ¿no? Entonces se va a tender a acumular en las zonas, por ejemplo, en el caso de los pacientes oncológicos, donde hay una mayor actividad tumoral, ¿no? Entonces, utilizamos diferentes radioisótopos y eso es lo que vemos en la parte de PET-CT, ¿no? Continuamos. El mercado laboral, luego de terminar la especialidad, es muy amplio. Es muy amplio y a la vez también o sea, es un poco ambigua la respuesta. ¿Por qué? Porque en el mercado actual en el Perú, tanto por la parte de la parte pública, nosotros tenemos salud y MINSA ciertos hospitales que tienen este servicio, ¿no? Y en la parte privada también contamos con varios centros, son más de 30 centros en el Perú que manejan lo que es la medicina convencional. En el caso del PET-CT tenemos un centro privado y el PET-CT que está en la parte de salud, tanto en el Hospital Almenara como en el Hospital Rebagliati, ¿no? Que es donde me he formado yo. Entonces, existen muchos proyectos de medicina nuclear que ahorita están para desarrollarse, van a crearse más centros de PET-CT en la práctica privada y también en el Estado. El INEM va a aperturar su centro, hay otros centros, otros proyectos de salud, no solo en Lima, sino también en provincia, ¿no? Y y las terapias metabólicas, que es lo que va a empezar a incrementarse, ¿no? Porque por el momento solo tenemos terapias con yodo y terapias con samario, y vamos a tener lutecio 177 para tratar los pacientes con tumores neuroendocrinos. La capacitación durante y después de la residencia, la capacitación es constante. Nosotros tenemos sociedades en toda Latinoamérica que hacen congresos anuales, ¿no? Tenemos cada 4 años el congreso de la sociedad, el congreso mundial, ¿no? Que el último fue el año 2018 y fue en Australia, y tenemos los congresos que organiza la IEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, que es la que prácticamente nos rige, ¿no? Porque nosotros al utilizar sustancias radioactivas vamos a tener un ente regidor como este, ¿no? Tenemos múltiples sociedades a las que pertenecemos también, como la Sociedad Americana, al cual acudimos la mayoría de veces es en Chicago, una vez al año, y ahí no solo abarca la parte de medicina nuclear, sino es un congreso de la Sociedad Americana de Radiología, donde manejan también la parte de medicina nuclear, ¿no? Eso es brevemente lo que puedo decirles, porque pasaría toda la noche hablando de en qué consiste la medicina nuclear. Entonces, como para hacer un pequeño resumen, es una especialidad que ve la parte metabólica y funcional. Utilizamos sustancias radioactivas que tienen baja energía y que lo que permiten es evaluar que también está funcionando un órgano, y de esta manera complementan las imágenes convencionales como la resonancia, la tomografía. ¿Por qué? Porque podemos evaluar qué tan bien está una glándula tiroides ecográficamente, pero no podemos ver si los nódulos que de repente estamos evaluando son hiperfuncionantes o no tienen ninguna implicancia funcional. Podemos tener un paciente con un nódulo, con un laboratorio alterado, pero el estudio más complementario es un estudio de gammagrafía tiroidea para poder evaluar si ese nódulo realmente funciona, no funciona, o si funciona o no funciona, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, esa es por la parte de los diagnósticos. En la parte terapéutica tratamos, como ya lo he mencionado, varias patologías, y sobre todo es una especialidad que está más ligada a la parte oncológica, ¿no? Sobre todo por el PET-CT. Entendemos, doctora, muchas gracias por la aclaración de la especialidad. Nosotros durante el pregrado creo que nos formamos de una manera tal que nos pintan muchas veces una especialidad que realmente es más amplia, como usted bien lo describe.
Yo Muchos de creo que nuestros uno de los estudiantes... problemas, Sí, doctora. ay, discúlpame que te interrumpa, No, yo diga, creo que doctora. uno de los inconvenientes del desarrollo de esta especialidad en el Perú es que pocos conocen la herramienta diagnóstica. Entonces, cuando uno no la conoce, no sabe la utilidad que puede brindar, ¿no? Por ejemplo, tú que eres residente de cardiovascular, nosotros hacemos los estudios de perfusión miocárdica, ¿no? Entonces, en vez de someter de repente innecesariamente a un paciente a un cateterismo, ¿no? Que puede tener cierto riesgo, se pueden hacer estudios como la perfusión miocárdica, que nos va a permitir evaluar cuál es el riesgo que tiene el paciente de tener un evento futuro por algún grado de isquemia que esté presentando, ¿no? Entonces, a veces de conocimiento es una de las limitantes en nuestra especialidad por parte de nuestros colegas, que son los que finalmente van a solicitarnos los estudios, ¿no? Entendemos, doctora. Una consulta. ¿Cómo es la formación del médico residente en medicina nuclear? Tanto desde R1, R2, R3 en adelante. ¿Cómo es normalmente y cómo es en esta época de COVID? ¿Qué tanto ha variado? Mira, cuando uno es R1, lo primero que hace es conocer básicamente la parte física, ¿no? Nosotros dependemos mucho del conocimiento de física que tengamos por el tema de las sustancias radioactivas y los isótopos. Tenemos que conocer primero qué tipos de isótopos son, en qué consiste los equipos de medicina nuclear, y todo lo que es radioprotección. El primer año lo que más tenemos que aprender es la radioprotección. ¿Por qué? Porque primero tenemos que saber cómo limitar nuestra exposición. Entonces, aprendemos de física, aprendemos de maquinaria, aprendemos de radioprotección, ¿no? Y aprendemos los estudios básicos de medicina nuclear, como gamografía ósea, estudios renales, gamografías tiroideas, ¿no? En el segundo año es lo que son terapéuticas, o sea, seguimos haciendo los estudios clásicos, ¿no? Para tiroides, renales, perfusiones miocárdicas, iniciamos con la parte terapéutica, ¿no? Ya los pacientes hospitalizados para darles terapias con yodo, los pacientes que vienen a atención ambulatoria para dar terapia de hiperfunción, ¿no? Porque ya el yodo, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la manipulación de las sustancias radioactivas, ¿no? El tiempo que tenemos que estar con el paciente, el tiempo que tenemos que podemos hablar, explicarle, la distancia que tenemos que tener, ¿no? Y eso es algo que tenemos que durante el segundo año nos exigen un montón para poder mantener la información precisa, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo escucha medicina nuclear y dice, ay, Dios, una bomba atómica. Entonces, el paciente tiene que tener la información correcta, ¿no? Entonces, nos dedicamos básicamente a terminar todo lo que es convencional y terapéutica durante el segundo año de la especialidad, y ya durante el tercer año de residencia hacemos básicamente lo que es PET-CT, ¿no? PET-CT, PET-resonancia, ¿no? Cualquiera de esas dos. Y durante el segundo año también vemos mucho la parte de tomografía y resonancia, ¿no? Porque nosotros utilizamos máquinas híbridas. Entonces, una máquina híbrida es una máquina que es una gamma cámara o un PET, que es un tomógrafo por emisión de positrones, lo juntan con un equipo de tomografía o de resonancia. Entonces, finalmente voy a tener una imagen híbrida. Y esto es o sea, fue un plus porque no solo evaluamos la lesión metabólicamente, sino también localizamos morfológicamente, ¿no? Entonces, da mayor información en el momento de brindar el diagnóstico para orientarnos y para brindar el mejor diagnóstico para el paciente, ¿no? Eso es la formación que tenemos durante los 3 años. Tenemos en la parte del seguro, que es donde yo me he formado, tenemos bastantes oportunidades para rotar fuera, ¿no? Yo me fui a España a hacer la rotación y durante el COVID sí, al no ser una especialidad que es o sea, no está considerada dentro de las principales para atender a la pandemia, sí han tenido que hacer mucho teletrabajo en algunos casos, ¿no? Y tratar de seguir haciendo, bueno, en el caso del hospital donde yo he hecho la especialidad,
el conocimiento que tengo es que han tenido que manejar teletrabajo y el monitoreo de los pacientes y estar tratando de reordenarse, ¿no? Ahora por el COVID, lo más gracioso de todo es que los puntos principales para tratar a un paciente en medicina nuclear son las medidas que se manejan con las sustancias, las medidas que se manejan sí, lo dije bien, ¿no? Me acabo de confundir, perdón. Las medidas que se manejan para el COVID son las medidas que se manejan para la medicina nuclear. Entonces, los más familiarizados con el distanciamiento, con todo este tipo de cosas hemos sido nosotros. Entonces, sí hemos manejado bien el tema de la distancia y todas las indicaciones, pero obviamente al no ser una especialidad que está en el frente de batalla, hemos tenido pues que separar todo un protocolo para las atenciones ya no sean como solían hacerse, ¿no? Si antes podíamos tener 20 pacientes al día, ahora se han tenido que separar el espacio de inyección para cada paciente, ¿no? Entonces, ahora se pueden hacer 10 a 12 pacientes por día, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener la distancia, no se pueden acumular. Antes tenías una sala de espera, después que inyectabas al paciente en las emergencias óseas y tenías 10 pacientes sentados en la misma sala. Ahora tienes que guardar la distancia. Entonces, ha disminuido el número de estudios. Aparte que también al ser un hospital de referencia, el Rebagliati tiene muchas referencias, valga la redundancia. Entonces, el tema de provincia también ha sido, ha mellado en la atención, ¿no? Entendemos, doctora, gracias por la aclaración. Otra consulta que nos hacen nuestros futuros residentes de medicina nuclear es, ¿qué viene después? Ya no soy residente, sino ya soy especialista en medicina nuclear. ¿Cómo es mi labor? ¿Cómo es mi desempeño? ¿Cómo es el mercado laboral tanto en el sector público como en el sector privado? De salud mixta y las clínicas. Ya, mira, como te dije, tenemos en el Perú 35 centros de medicina nuclear convencional y tenemos tres equipos PET-CT, ¿no? PET-SCAN y salud que cuenta con el almenara Rebagliati. De repente puede ser un poco preocupante para las personas que ingresan a esta especialidad, porque siempre la pregunta es, ¿qué me va a deparar el futuro para dónde voy a trabajar, ¿no? Pero el futuro no es desalentador en el caso de la medicina nuclear. A pesar de que hay pocos centros, la mayoría de médicos que han salido están creando centros nuevos, ¿no? De repente lo más complicado, para ser totalmente honesto, es la logística de los equipos, ¿no? Son equipos que tienen un costo bastante alto y por ahí que es un poco complicado, pero hay varios proyectos que van a salir, ¿no? Hay varios proyectos que se están desarrollando, ¿no? El INEN ya va a aperturar este año, antes de fin de año, su centro de medicina nuclear, ¿no? También tengo varios chicos que están saliendo de la residencia que van a tener oportunidades laborales en Arequipa, ¿no? En Huancayo, que hay otro centro, en Chiclayo, hay un centro de medicina nuclear, ¿no? Entonces, sí hemos sido bastante golpeados porque al ser una consulta ambulatoria y rara vez hay atenciones de urgencia, ¿no? No hemos sido una prioridad en esta pandemia, ¿no? Pero yo sí creo que hay grandes oportunidades, ¿no? Para la mayoría de médicos. Lo que sí es, el mercado laboral es más, lo más común es la parte convencional, ¿no? Porque los centros que tienen PET-CT son escasos. Entonces, por ahí tener ese punto en contra, ¿no? Pero es importante que lo conozcan. Entendemos, doctora. Y finalmente, ¿cómo viene a ser, ¿no?, el tiempo que le puede brindar un residente a lo que es investigación? Durante la formación del residente se puede investigar, hay tiempo si uno verdaderamente es ordenado. Yo creo que todo médico tiene la obligación de investigar, claro, definitivamente investiga el que quiere, el que no, no. Pero ¿cree usted que hay un campo muy amplio que todavía no descubrimos? Asimismo, cuando ya uno es especialista en medicina nuclear, ¿cómo es la docencia? Esa parte, ¿no? Investigación y docencia.
Ya, mira, la parte de investigación yo sí creo que tiene mucho, mucho futuro, porque hay muchas, el problema del Perú, bueno, no sé si el resto de colegas opinarán igual que yo, es que somos muy, tenemos una gran desventaja, y la desventaja es que no nos gusta la investigación. De repente, porque en algunas universidades en pregrado no tenemos no no nos estimulan para a investigar, ¿no? Entonces, en medicina nuclear, la casuística es poca, porque muy poca gente ha investigado, ¿no? Entonces, ni siquiera reportes básicos, a veces no contamos con reportes básicos, ¿no? ¿Cuál es el número de ganglios centinelas que se debe extraer en Perú? Casuística, un par de médicos hicieron esa investigación, ¿no? Porque nosotros hacemos lo que se conoce como ganglio centinela para cáncer de mama, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay mucho futuro en la investigación, en el caso de la práctica privada y en el Estado aún más, ¿no? Porque la gente que ha venido, como hubo una brecha entre los médicos nucleares que egresaron y los que recién hemos salido en los últimos 6 años, entonces ha habido una gran falta de iniciativa para hacer la investigación, pero yo sí creo que tienen mucho, mucho para investigar y para reportar en el Perú, en Latinoamérica y a nivel mundial, ¿no? Tengo un chico con el que trabajamos que es tecnólogo médico y él está haciendo una investigación que se va a presentar, bueno, ahora de manera virtual por la pandemia, en Austria, ¿no? Donde está el centro de energía, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ellos fomentan muchísimo la investigación, uno presenta los pósters, presenta ciertas investigaciones y les dan becas para asistir a cursos. O sea, hay bastante, hay bastante estimulación de parte de la organización para poder investigar, ¿no? Y las Entiendo. capacitaciones, creo que me preguntaste sobre las capacitaciones, ¿no? Sí, sí, porque básicamente creo que hemos ganado algunas cosas, hemos perdido otras con la pandemia. Yo creo que hemos ganado la parte de telemedicina, teleconsulta y este rompimiento de las brechas, ¿no? A distancia. Justo estaba comentando sobre eso, si nos puede explicar algo sobre las Sí, ahora lo que capacitaciones a sí distancia y se ha todo, ¿no? incrementado es la cantidad de teleconferencias que hemos tenido para poder mantenernos informados, ¿no? Ya que no hemos podido viajar, teníamos un congreso en Brasil, teníamos el congreso de meditación en Estados Unidos y ya no hemos podido asistir, pero ahora, ya que todo ha pasado al modo virtual, ha sido más práctico, ¿no? Presentar la casuística que hemos tenido, ¿no? Hacer ciertos reportes. Sí, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, pero también nos ha, nos ha nos ha aportado muchas conferencias donde hemos ido mejorando y puliendo ciertos temas que de repente no manejamos en el Perú, ¿no? La limitante a veces de no contar con la mayor cantidad de radiofármacos es eso, que tenemos lo que se hace en el extranjero más no lo que se hace en Perú, ¿no? Entonces hemos podido seguir conociendo, ¿no? Porque a veces uno se limita a lo que tiene que hacer y pierde tiempo, no tiene el tiempo necesario para asistir a los congresos o entrar a las conferencias virtuales que siempre se han dado, pero ahora se han incrementado por el tema de la pandemia, ¿no? Pero sí ha habido una capacitación constante de parte también de la sociedad peruana y de parte de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Entendemos, doctora. Muchas gracias por la participación, a la doctora Marcela Alarcón, nuevamente. Mil gracias por la descripción tan extensa, creo. Perdón. Es una especialidad un poco no tan conocida realmente, pero definitivamente cuando ya uno es residente y va avanzando y va conociendo más, y muy pegada a la parte oncológica, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verla en la Clínica Delgado, efectivamente, y es un mundo, definitivamente es un mundo, la verdad. Muchas gracias, doctora Marcela, por su tiempo, por ser parte de esta jornada Residente Cero. Muchas gracias. Listo. Los invitamos a que continúen en esta jornada de Residente Cero. A todos los estudiantes, recordarles que vamos activando cada cierto tiempo el resto de especialidades. Muy buenas noches. Gracias nuevamente, doctora. Que tengan una buena noche. Hasta luego.